Hola a todas, una vez más, bienvenidas a su canal Entre tú y yo, la esencia de ser madres. En esta ocasión vamos con el segmento de la Biblia como esencia de vida. Hoy nos tocaría estudiar acerca de la porción de la Torá llamada Miketz, que va desde Génesis 41:1 hasta Génesis 44:17. La conexión con el resto del Tanaj es Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 15, al capítulo 4, versículo 1. Y la conexión con los escritos apostólicos sería Marcos, del capítulo 13, versículo 1, al capítulo 14, versículo 31. Entonces voy a empezar a leer un poquito. Dice así Génesis 41, del 15 al 16. Recordemos que la porción es larga, así que no puedo abarcar todo. Yo sé que siempre digo lo mismo, pero me encanta recordárselos. Leemos así. Dijo el faraón a José: he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que te basta oír un sueño para interpretar. Respondió José al faraón: no hablemos de mí, que Dios responda en buena hora al faraón. Entonces, recordemos que José, de la porción anterior, de lo que conversamos en la porción anterior, José ha sido pasado por fuego. Así que su actitud es de humildad ante la magnificencia de Dios. Fíjense que no dice, sí, claro, faraón, yo le voy a interpretar ese sueño. No, dice, no hablemos de mí. Es que es Dios quien va a dar la respuesta al faraón. Entonces, si hay algo que yo he estado tratando de practicar con mis hijos, no soy perfecta, pero estoy intentando en ese caminar, pues llegar a la estatura del varón perfecto, es que cuando yo les doy una indicación a mis hijos o algún consejo, siempre trato de decirles, así lo dejó dicho Dios en su Torá, en su palabra. ¿Por qué lo hago de esa manera? Porque eso denota que no es porque a mí me da la gana, es porque estoy siguiendo los consejos del ser más sabio que existe. Y si lo dijo el Señor, hay una razón, que siempre lleva el amor de por medio. Entonces, esto me ha ayudado mucho porque demuestra la humildad, demuestra que la guía, la guianza, la lleva Dios. No la llevo yo como ser humano, sino que la lleva Dios. Entonces, comencé a hacer ese cambio porque me daba cuenta que cuando yo le decía a mi hija, le daba algún consejo o algo así, que denotaba como una superioridad. O sea, como yo decirle algo y a su vez añadirle como, yo sé más que tú. Recuerda que por algo yo tengo 42 años y tú apenas tienes tantos años de edad. Casi que no has vivido en la vida para saber lo que tienes que hacer. Esas son frases que, aunque uno no lo note, denigran al niño, lo hace sentir inferior. Y sí, pueden ser inferiores en edad, pero no son inferiores como seres humanos. Entonces, el decirle esta frase de, no, es que Yeshua dijo, Yahweh dejó escrito en la Torá tal cosa, eso me ha ayudado más que simplemente hacer comentarios como de que yo soy superior a ellos y ellos tienen que obedecerme porque lo digo yo. ¿Sí? Entonces, cuidemos nuestras palabras y cómo las decimos. Sigamos leyendo. Dice Génesis 41, del 33 al 40, lo siguiente. Voy a cortarlo porque si leo todo me extiendo mucho. Ahora pues, fíjese el faraón en algún hombre inteligente y sabio y póngalo al frente de Egipto. Este es José hablando. Hágalo así al faraón y comienza a darle los consejos. Pareció bien el discurso al faraón y a todos sus servidores. Y dijo el faraón a sus servidores:
¿Acaso se encontrará otro como este que tenga el Espíritu de Dios? Y dijo el faraón a José: después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Antes de dar mi comentario, voy a ligar estos versículos de José con los escritos del Tanaj en Primera de Reyes. Y nos vamos a Primera de Reyes 3, versículos 24 al 27, y dice así: en Gabaón se apareció Yahweh a Salomón en aquella noche mediante un sueño. Dios dijo: pídeme lo que quieras que te dé. Y Salomón respondió: Yahweh mi Dios, tú has hecho rey a tu siervo en lugar de David mi padre, pero soy un joven muchacho y no sé por dónde empezar y terminar. Concede pues a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Agradó al Señor esta súplica de Salomón. Entonces le dijo Dios: por haber pedido inteligencia para atender a la justicia, obraré según tu palabra. Te concedo un corazón sabio e inteligente, como no ha habido antes de ti, ni surgirá otro igual después de ti. Pero te concedo también aquello que no has pedido. Y si caminas por mis sendas, guardando mis preceptos y mandamientos, como hizo David tu padre, prolongaré los días de tu vida. Luego de esta conversación entre Yahweh y Salomón en un sueño, en donde Salomón le pide un corazón dispuesto para gobernar con justicia a Israel, llega el primer juicio que tiene que realizar Salomón, que es entre dos mujeres que se pelean a un hijo vivo. Ustedes conocen la historia, yo conozco la historia, sabemos cómo termina, una decisión súper sabia que hace que todos los que estaban ahí quedaran con la boca abierta, ¿verdad? Y en ese momento, Salomón demostró la sabiduría que Dios le había otorgado. Antes de continuar en esta línea, quiero recordar un detalle que es bien importante. No sé si ustedes lo sepan, si no lo saben, lo aprendemos, y para los que la saben, lo recordamos. Y es que los reyes de Israel eran los representantes de Dios ante el pueblo. Por eso Dios lo llamaba príncipes. ¿Sí? Y uno de los mandamientos que Dios le había dado a ellos era que ellos tenían que escribir con su puño y letra la Torá. Cada rey tenía que escribir con su puño y letra la Torá. ¿Por qué? Porque, y eso lo sabemos ahora, las personas aprendemos viendo y escribiendo, viendo y escribiendo. Y esa era la manera en la que los reyes se iban a aprender la Torá para poder gobernar con justicia y bondad a su pueblo. Entonces, se hace sumamente importante conocer la Torá, conocer cuáles son los mandamientos de Dios, para poder nosotros también gobernar con justicia. Yo he sido criticada desde el punto de vista de haber dejado mi profesión por quedarme en casa criando a mis hijos. He sido criticada, como les mencioné anteriormente, por el estilo de crianza que ahora estoy llevando. Y también he sido criticada por mi cambio de vida con respecto a la parte espiritual. Pero nada de eso me trae tristeza, porque la decisión de dejar en pausa mi profesión para criar a mis hijos y la decisión de la crianza que estoy llevando con ellos ahora no llegó así de la nada. Llegó precisamente después de una oración muy parecida a la que hizo Salomón, en la que yo le dije a Dios: Padre, yo quiero ser una madre conforme a tu corazón. Enséñame cómo serlo.
Tú eres el único que me puede ayudar a criar a mis hijos de una manera conforme a tu palabra, conforme a ti. Y las respuestas llegaron. Así que no fueron unas decisiones tomadas a lo loco, fueron decisiones tomadas después de una oración muy humilde delante de Dios, así como lo hizo el rey Salomón. Entonces, si tú eres una madre que está igual que yo, siéntete contenta. Siéntete contenta de estar en casa con tus hijos. Siéntete contenta de criarlos al estilo de Dios y no al estilo de la sociedad. Estás ejerciendo esa responsabilidad que Dios te dejó. Ahora, si eres una mamá que todavía su profesión es más importante que su familia, con amor te digo, ese no fue el patrón que Dios dejó para nosotros. Y con esto no quiero decir que es que tienes que renunciar. Hay muchas mujeres que no pueden renunciar, que no se pueden quedar en casa. Tienen que ayudar a sus esposos con la economía del hogar. O hay algunas que pues no tienen esposo porque falleció, porque se fue. Muchas razones. Pero el hecho de que estés trabajando no significa que tu profesión sea más importante que la crianza de tus hijos. Porque cuando Yeshua regrese, no te va a demandar cuántas cosas vendiste, ni a cuántas personas lograste sacar de la cárcel, ni cuántas casas construiste. Te va a demandar el corazón de tus hijos. Así que empecemos, es hora de que las madres comencemos a orar pidiendo un corazón sabio e inteligente para poder criar a nuestros hijos. Porque cuando hagamos eso, eso nos va a ayudar a dejar de ver a nuestros hijos como niños que tienen problemas a resolver, inclusive los vemos como problemas, y los comencemos a ver como los regalos que son, los regalos que Dios nos ha dado. Entonces, importante, aquí, Salomón no dijo, Dios, por favor, cambia al pueblo. No. Él pidió un cambio en él. Entonces, nosotras tenemos que transformarnos primero, porque nuestros hijos son nuestro reflejo. Eso es algo que a nosotros no nos gusta escuchar, pero yo les voy a poner dos ejemplos sencillos. Nos encanta decirle a nuestros hijos, no grites, pero nosotros les gritamos. ¿En qué cabeza cabe eso? Yo recuerdo que mi papá me contaba que mi abuelo muchas veces le decía, no hagas lo que yo hago, sino lo que yo te digo. Eso no sirve, porque los niños aprenden por ejemplo. Si las palabras no van con el ejemplo, el niño va a aprender las acciones, no las palabras. Entonces, si nosotros no queremos que nuestros hijos griten, no les gritemos. Otro ejemplo, no mientas. Pero si alguien nos llama a la casa y no queremos hablar con esa persona, le decimos al hijo, dile que no estoy. ¿Eso es una mentira? Entonces, ¿cómo les vamos a decir a ellos que no mientan si nosotros mentimos y los mandamos a ellos a mentir por nosotros? Muchas veces. Cosas sencillas, pero son básicas y elementales en la crianza de nuestros hijos. Entonces, si nosotros los padres les hablamos a ellos de obediencia y nosotros queremos que ellos nos obedezcan, yo les hago la pregunta y me hago la pregunta a mí como siempre. ¿Soy yo obediente a Dios? Porque si yo no soy obediente a Dios, ¿de dónde ellos van a aprender la obediencia? Si yo tengo que ser su ejemplo. Que nunca se nos olvide que nosotros los padres somos los representantes de Dios en el hogar, literalmente. Así que, ¿a quién estamos reflejando? Porque, ojo, esto no lo tenía escrito,
pero se los voy a decir. Con nuestro ejemplo, nosotros podemos hacer que nuestros hijos sigan el camino de Dios o se alejen. Porque a nadie le gustaría que alguien le estuviera machacando errores, por ejemplo, continuamente. Se las dejo ahí. Ahora bien, en este punto alguien podría preguntar, bueno, hermana, ¿y esto qué tiene que ver con la historia de José? Sencillito. En ambos casos hay 3 características: humildad, sabiduría y obediencia. Por eso está ligado. Vámonos entonces finalmente con los escritos apostólicos. Todo está ligado. Mateo 13, de 13 y 14, dice así: y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Este es Yeshua hablando. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Y esto lo voy a conectar un poquito con el libro Apocalipsis, si mal no recuerdo, capítulo 14 o capítulo 12, en donde se nos habla que las 2 características de los santos son aquellos que guardan el testimonio de Yeshua y los que guardan los mandamientos de Dios. Fíjense que no dice el testimonio de Yeshua y los que guardan sus mandamientos. Hay una distinción: Yeshua y los mandamientos de Dios. No voy a entrar en tema doctrinal, pero solo les diré que no existe una ley de Dios y una ley de Cristo. ¿Sí? Por aquí les voy a dejar algunos versículos que los pueden ayudar a orientarse mejor sobre este tema. Sigo. Se ha cumplido lo que dijo Yeshua, de que íbamos a ser odiados en los últimos tiempos. Sí. ¿Cómo sabemos que somos odiados? Sencillo. Porque las leyes que se están imponiendo con respecto, por ejemplo, solamente voy a poner un ejemplo, con respecto a tener que dirigirnos a las personas en la manera en como ellos se sienten y no como lo que biológicamente son. Eso atenta contra nuestros derechos, pero no solamente eso, sino que en muchos países, si no lo haces, entonces te meten preso. ¿Somos odiados o no somos odiados? Alguien que busca que seamos metidos a la cárcel por hablar de una manera correcta y no, bíblicamente hablando, y no de la manera en la que ellos quieren, eso se llama odiar. ¿Qué más? ¿Somos burlados? Sí. En mi caso, yo les voy a decir, somos burlados desde 2 frentes. Desde el frente no creyente, ¿verdad? Porque nos llaman fanáticos. Sí, toda la vida nos han llamado fanáticos, aquellos que tenemos a Yeshua como nuestro Mesías. Pero tenemos el frente también de los creyentes, en donde, en mi caso, por seguir los mandamientos de Dios, pues nos dicen que nosotros hemos caído de la gracia. Nuevamente, no me voy a meter en ese tema, pero somos burlados. Y nuevamente, en mi caso, desde 2 frentes. Lo importante aquí es que Yeshua nos dice que perseveremos. Y por lo menos en mi casa, seguiremos perseverando de la manera en que estamos. ¿Por qué perseveraremos de la manera en que estamos? Esto es para los que dicen que nosotros somos fanáticos. Si yo viví toda mi vida creyendo que Dios existe, que envió a Yeshua, que Yeshua es el Mesías, que a través de su ofrenda nosotros fuimos acercados nuevamente al Padre y que tenemos salvación, y resulta ser que no es así, no hay ningún problema. Igual viví una vida feliz y una vida buena. Pero si resulta ser que yo sí tenía razón, y aquellos que viven pensando que no es así, cuando Yeshua regrese, esas personas van a estar en serios problemas. Para el otro frente, si yo decidí vivir bajo los mandamientos de Dios y, por ejemplo, yo no como puerco,
cuando Yeshua regrese, si yo estaba equivocada, lo máximo que me va a decir es, ay, mijito, pero si usted podía, hombre. Bueno, ahora pues que yo llegué, ya puede comer. Pero si resulta ser que yo lo comí y no debía comerlo, también voy a estar en serios problemas. Entonces, pues mi familia y yo seguiremos. Mejor hacer las cosas y que nos digan, no, hombre, ese sí podías, a no hacerlas y que nos digan, ¿por qué fue que no lo hiciste? Si ahí estaba escrito que tenías que hacerlo. Se las dejo ahí. Y lo voy a ligar en la crianza desde el punto de vista que si nosotros perseveramos como familia, mis hijos van a notar esa perseverancia y lo van a aplicar en todos los aspectos de su vida. ¿Por qué? ¿Sí o no que han escuchado la frase, el que persevera alcanza? Y nos encanta decírselo a nuestros hijos. Pero nuevamente, el ejemplo. Si yo no persevero, ellos no van a aprender a perseverar. Hace poco mi mamá le contaba una historia a mi hija sobre un águila bebecito que por circunstancias había sido criada por una mamá gallina y con pollitos. No les voy a contar toda la historia porque se hace súper larga, pero lo que trata de dar a entender esa historia es que por el águila ser criada por pollos, se creía pollo. Pero era un águila, pero se creía pollo. Nuestros hijos son águilas rodeados por pollos. Y muchas veces van a ser llamados raros en el colegio, afuera. Pero nosotros debemos mostrar que nosotros debemos agradar a Dios y no a los hombres. Si ellos extienden sus alas de águilas y eso les incomoda a los pollos, ese es el problema de los pollos. Nosotros tenemos que perseverar, ellos tienen que perseverar siendo águilas. Así que recordémosle esto a nuestros hijos porque el galardón de ser obedientes a Yeshua es mucho más grande que todos los likes que se pudieran obtener. Que eso no se nos olvide a nosotros y que no se les olvide a ellos. Y a nosotras mismas, recordémonos que no debemos tirar la toalla con nuestros hijos en enseñarles el camino de Dios, en enseñarles a caminar por la vida. ¿Por qué? Porque eventualmente nosotros podemos ver los frutos así como el mismo José. Que Dios les bendiga a todas. Gracias por estar conmigo. Te recuerdo suscribirte al canal, darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. Un abrazo gigantesco y nos vemos en el próximo programa.